vamos a hablar sobre los temas principales de un cierre contable. Bueno, entonces en este momento vamos a abordar lo que son en temas de la presentación, vamos a hablar lo que es la importancia del cierre contable. Aquí vamos a abordar 6 temas, 6 puntos claves, que es como nuestra recomendación o guía que les estaremos dando para que los cierres contables pues, sean un poco más efectivos y que evitemos tener posiblemente errores y que nos demos cuenta de ellos ya en el 2026. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos cierres contables? Pues garantizar la precisión de los estados financieros, que tengan unos estados financieros muy limpios y muy bien organizados frente a la información que se va a firmar y que se va a entregar a terceros, tanto a los accionistas como a los entes externos. Facilitar también la toma de decisiones para las partes interesadas y cumplir las normativas vigentes tanto de NIF como las obligaciones fiscales que se tienen y así pues mejorar la planificación financiera y reducir algunos riesgos que se puedan tener. Entre estos 6 puntos que vamos a hablar, estaríamos hablando, 6 puntos estaríamos hablando que digamos que es como lo que recomendamos es realizar una organización del cierre contable, socialización con la gerencia, que ese tema es importante, actualizaciones las normativas que son de NIF y su impacto, el 4 sería reconocimiento de provisiones y deterioro, el 5 cálculo de impuesto diferido y el 6 que sería análisis de indicadores financieros. Entonces estos 6 temas son los que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, entonces empecemos con el primero, organización de cierre contable. Aquí, ¿qué recomendamos para este punto de cierre contable? Es la elaboración de una lista de chequeo. ¿Qué recomendamos? Recomendamos crear una lista de chequeo adaptada a las características de cada una de las compañías y así organizar de manera lógica según los procesos contables que ustedes obtengan. ¿Qué son esos procesos contables que se pueden tener de manera lógica? Estamos hablando de lo que son los registros de conciliaciones de transacciones, que son que todas las compras, ventas, ingresos y egresos estén causadas, que de acuerdo con cada módulo hayan pasado toda la contabilidad, revisión de facturas emitidas y recibidas para asegurar su correcto registro, identificación de posibles ajustes contables y el reconocimiento de provisiones y deterioros, porque los vamos a ver más adelante, pero este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque son lo que son, cuando hablamos de registros de conciliaciones entre compras, ventas, siempre nos llega una factura. ¿Esto qué significa? Que la compañía va a tener una factura soporte como para acordarse de que hay que hacer esta transacción. Cuando hablamos de provisiones y deterioros, no tenemos ese tipo de documento. Entonces, sí es importante que tengamos una lista de chequeo para que esos pasos que se hacen en algún momento solamente en el año, ¿sí? Se puedan realizar con las notas o los documentos correspondientes. ¿Listo? Y así podamos garantizar pues un buen cierre. Otra cosa supremamente importante de la elaboración de la lista de chequeos que también nos brinda la oportunidad de la delegación, o sea que poder organizar todo el equipo contable y asimismo poder delegar las tareas que va a tener cada uno y asimismo con las tareas que va a tener cada uno, pues también sea la revisión ya en este caso de los jefes y todos líderes del área contable para hacer sus revisiones y todo. Entonces, la lista de chequeo es un instrumento muy importante que nos ayuda mucho a organizar las transacciones y algo supremamente importante, recuerden que tiene que ser en un orden lógico. ¿Listo? Para ese punto. Ahora hablemos sobre la socialización con la gerencia. ¿Qué pasa con en la socialización de la gerencia? Porque esto es importante. El cierre no es solo responsabilidad del contador, también es una responsabilidad del representante legal. Por lo tanto, el contador debe socializar esta información con el gerente, porque en ocasiones el gerente puede tener información que el contador no tiene y que afecta la información financiera. Entonces, nos puede pasar, un ejemplo, es que que se esté en una junta directiva y que en ese momento el contador está presentando los clientes más representativos que no han cancelado, que no han pagado y todo, y en ese momento llega el gerente y dice, no, vení, pero tal tercero sí pagó. Lo que pasa es que él ya me escribió y me dijo que ya había cancelado, y cuando nosotros vamos a ver la contabilidad, teníamos por allá una partida pendiente por conciliar porque no habíamos identificado el tercero. Entonces, eso es importante porque si no en esos espacios, cuando ya lleguemos a hablar con el gerente y todo, pues van a suceder estas situaciones que no son muy cómodas porque pues no estaríamos presentando la información real hasta para así tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gerencia pues nos puede aportar información relevante que no está reflejada en la contabilidad, como negociaciones en cursos, acuerdos estratégicos, cambios de un activo, porque puede ser que yo tengo un activo donde estoy teniendo la operación, pero tomaron la decisión de que lo van a arrendar. Entonces, claro, pasa un activo de propiedad, planta y equipo, pasa a una propiedad de inversión. ¿Sí? Entonces, eso me cambia la presentación del estado financiero.
También es clave que la gerencia proporcione información sobre los eventos posteriores al cierre que puedan impactar los estados financieros. ¿Sí? Entonces, después del cierre, antes de la opinión, es importante reunirse con el gerente y decir, venga, ¿qué ha sucedido en este corto tiempo que me pueda estar afectando los estados financieros? La toma de decisiones de las compañías pueden impactar la clasificación, como les decía ahorita el ejemplo de la propiedad, planta y equipo. También me puede estar afectando que yo en el estado financiero tenemos que informar muchas situaciones y la compañía puede estar iniciando un proceso de reorganización. Pueden tener la intención de hacer una fusión, una adquisición, una emisión de bonos. Entonces, toda esa información el área contable la debe de tener. Entonces, por eso es súper clave ese espacio con la gerencia y nuestra recomendación es que el área contable siempre tenga reuniones periódicas con la gerencia para tener esas retroalimentaciones y así pues los estados financieros pues puedan estar un poco más cercanos. Entonces, ahorita vámonos a las actualizaciones de la NIC y sus impactos. Digamos que para el 2024 vamos a hablar solamente de las que afectan el estado financiero. Aquí no tenemos, pues acá hay unas modificaciones muy puntuales que estamos hablando, por ejemplo, clasificación de pasivos corrientes y no corrientes. Aquí lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, antes nosotros clasificábamos el pasivo corriente y no corriente en plenas sin considerar las condiciones del futuro. Ahora con esta modificación nos dicen, venga, sí, ustedes me hacen el favor y me van a evaluar las condiciones del futuro. Entonces hay que evaluar el estado financiero, esos pasivos al 31 de diciembre, qué condiciones tengo que me puedan estar afectando. Un ejemplo de una condición es que yo tengo un pasivo con una entidad financiera y va hasta 2, 3 años, pero que mi patrimonio no puede incrementar más del 40%. Entonces, y si yo no lo estoy cumpliendo, automáticamente yo ya sé hoy cuando hago mis análisis o otro acuerdo que yo tenga, si yo estoy incumpliendo un acuerdo básicamente, lo debo de clasificar ese pasivo que lo tenía como no corriente a corriente. Entonces, esto es un cambio importante que ya nos lleva como a analizar qué es lo que está pasando con el reporte que vamos a generar y cuáles son esas condiciones que yo estoy realizando para aplazar la obligación a largo plazo, si realmente las voy a cumplir o no las voy a cumplir. Si no las voy a cumplir y no tengo flujo de caja, me toca pasarlas a pasivos corrientes. Eso también nos lleva a nosotros a los que son las condiciones que también tenemos que revelar en los estados financieros. Ya tenemos que revelar lo que son todo lo que hablamos en la transacción. Entonces, tenemos que entrar a revelar, a informar que si yo tengo, perdón, si la caja yo tengo un impacto de liquidez, si no puedo cumplir las obligaciones, tengo que hacer eso en las revelaciones. ¿Sí? El por qué si yo tengo una condición a largo plazo lo estoy pasando a corto plazo. Entonces, todo eso lo debemos de informar y todos esos acuerdos se deben de revelar en los estados financieros que posiblemente antes nosotros no teníamos ese tipo de información que era porque la norma no me lo pedía. Vamos a la ANI 16, que es venta venta y arrendamientos posteriores. Aquí como muy sencillo, es que antes se reconocía la norma no era muy clara qué pasaba que con la venta de un activo que yo no transfería el control. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un activo que yo lo estoy hoy vendiendo, o sea, estoy operando, y yo llego y se lo vendo a otra compañía que puede ser parte del grupo o no. Pero cuando yo se lo vendo a esa compañía, automáticamente me hacen a mí un contrato de arrendamiento y yo me voy a quedar en este activo aquí durante un tiempo, 10 años, 20 años. Eso significa que yo no estoy transfiriendo el control. Entonces la norma ya se pronuncia y dice de que si se tiene ese tipo que yo no estoy transfiriendo el control, yo no debo reconocer la utilidad por la venta del activo, debo reconocer un pasivo financiero, pues porque prácticamente no estoy cumpliendo con las condiciones de venta de una NIF 15, de la NIF 15, para yo vender el activo. Entonces ella me dice, no, lo que pasa es que no estás transfiriendo el control, por lo tanto, deberías de seguir reconociendo el pasivo del arrendamiento. ¿Cuáles son los puntos claves para yo evaluar la transferencia del control? Ahí entraríamos a hablar sobre si ese nuevo contrato que yo estoy haciendo tiene una opción de compra. Entonces, ahí ya estoy diciendo que no estoy transfiriendo el control. La duración del arrendamiento, que me lo están arrendando nuevamente por 20 años. Ahí prácticamente voy a utilizar casi la vía del activo. Condiciones del arrendamiento. Que básicamente yo puedo hacer las modificaciones, todo lo que tenga que ver sobre las condiciones del arrendamiento y las restricciones del uso del activo. Entonces, esos son como puntos que yo debo de evaluar para saber si realmente yo no estoy haciendo esa transferencia, o sea, que esta es una modificación importante que todos debemos de estarla teniendo en nuestro radar. De ahí nos vamos al reconocimiento
Bueno, aquí estamos hablando de acuerdos financieros con proveedores. Lo mismo, yo tengo que estar informando lo que les decía ahorita, toda la información de todos esos acuerdos y de las afectaciones que yo voy a estar teniendo, los términos de condiciones, acuerdos de pago, importes del pasivo, rangos de vencimiento, y sus impactos en liquidez. O sea, toda esa información ya en la pie de la norma que la debemos de revelar. Bueno, entonces ahorita hablamos de reconocimiento de provisiones y deterioro. Entonces, aquí en este paso vamos a hablar sobre lo que son provisiones y pasivos reales, que este es un punto importante, que es un momento cuando estamos en el cierre, que es donde nos enfrentamos ya como a estar chuleando que todo esto quede. Entonces, aquí es importante definir qué es una provisión. Una provisión es un pasivo cuyo monto o fecha de pago es incierto, pero su reconocimiento es necesario para representar una obligación probable para la compañía. Un pasivo real es un cambio de una obligación cierta y determinada en términos de montos y de plazo. Es decir, en el pasivo real tengo monto y sé cuándo lo debo de pagar, tengo una fecha. En la provisión no. En la provisión no. Entonces, las provisiones suelen utilizarse para reconocer un evento futuro que pueda afectar la posición financiera de la compañía, mientras que los pasivos reales reflejan una obligación que ya existe y está definida. Entonces, acá es fundamental contar con procesos adecuados con los abogados para la evaluación de provisiones legales, dependiendo de su calificación. Pues una provisión puede revelar que los estados financieros o indirectamente reconocidos como un pasivo se ven considerados altamente probables. Entonces, esa información me la da el abogado para saber si yo lo reconozco en el estado financiero o lo revelo. Entonces, es importante tener como esa comunicación asertiva con ellos para así mismo mirar esas implicaciones en nuestros estados financieros. Entonces, las provisiones legales pueden incluir litigios, indemnizaciones, obligaciones contingentes. Si la probabilidad de pérdida de esta es baja, pues me voy por una revelación de la contingencia en la nota de los estados financieros. Pero si yo ya sé que me lo está diciendo que es probable, pero no hay certeza del monto y de fecha, se registra una provisión. Pero si la obligación ya es inminente, ya tenemos una cuantía, pues yo ya debo reflejar un pasivo real. Entonces, un ejemplo, una compañía enfrenta una demanda laboral con un abogado y un abogado pues estima una alta probabilidad de pérdida con el pago del acuerdo. Pongamos que son 500 millones. En este caso, ¿qué se debe hacer? Se debe registrar una provisión en el estado financiero. Pero si la demanda avanza y se dicta sentencia firme antes del cierre del estado financiero, la provisión debe reclasificarse a un pasivo real, porque ya tenemos fecha, tenemos valor, cumple con toda la condición para ser un pasivo real. También podemos hablar, también acá es importante hablar, por ejemplo, de la provisión del impuesto de renta, que mientras que yo vengo todo el año reconociendo mi provisión de impuesto de renta, porque todavía no tengo mi balance fiscal cerrado, entonces yo voy reconociendo ahí mi provisión. Pero cuando yo ya llego al 31 de diciembre, yo ya tengo lo que es la liquidación definitiva de mi declaración de renta, porque ya tengo mi balance fiscal, ya tengo toda la información para yo calcular un impuesto de renta. Ya tendría yo mi valor cierto porque lo estoy liquidando y adicionalmente ya tengo la tasa por la que lo voy a liquidar. Entonces, en ese momento, cuando ya tengo todos estos datos, ya se debe reclasificar pues a un pasivo real, a un pasivo por impuesto corriente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo ya tengo cuánto es mi valor a pagar. Ya tengo la fecha porque ya si miro el calendario tributario sé cuándo me corresponde a mí la obligación. Y ahí nos pasamos al reconocimiento del deterioro, que en el deterioro pues se reconoce el valor. Aquí reconocemos pues el valor recuperable de un activo que es inferior a su valor en libros. Esto aplica para cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, intangibles. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del deterioro de cartera. Pues, ¿qué ocurre cuando una compañía tiene cuentas por cobrar muy bajas, con baja probabilidad de recuperación? Pues yo debo reconocer un deterioro y ese deterioro se reconoce en el PIG, ¿no? Es un gasto que yo voy reconociendo hasta que ya se define con los abogados si se castiga o no. Cuando hablamos de deterioro de activos fijos, que esto es un tema muy importante en los cierres, porque digamos que siento yo que de acuerdo con la experiencia, el deterioro de cartera ya lo tenemos más normalizado como en nuestro día a diario de las compañías, pero sí a veces ponemos a un ladito lo que es el deterioro de activos fijos, que eso es fundamental porque también debemos de analizarlos. Y este deterioro se da cuando el valor recuperable de un activo fijo es menor a su valor en libros, debido a la obsolescencia, daños o pérdidas de la utilidad económica.
Para determinar la necesidad de un ajuste por deterioro es crucial analizar tanto las fuentes externas como internas. ¿Cuáles son las fuentes externas? Incluyes cambios en el mercado, avances tecnológicos y fluctuaciones de la demanda de los productos. Las fuentes internas abarcan la utilización operativa del activo, problemas estructurales, mantenimientos diferidos, reestructuraciones internas. Entonces, cuando uno de esos indicadores me da mi positivo, ya debo de ir a analizar, ya está la parte como cualitativa. Luego ya tenemos que ir a cuantificar cuánto sería ese deterioro que yo debería estar reconociendo en el activo fijo. También tenemos ahora otro de los deterioros, estaríamos hablando de los inventarios, que se produce cuando el costo del inventario es mayor a su valor neto realizable, lo que indica que la compañía podría estarlo vendiendo a un precio inferior del costo registrado. Un ejemplo muy sencillo es que si una tienda tiene productos perecederos y que ha llegado a su fecha de vencimiento y dice, no, lo voy a vender con un descuento para poder sacar ese inventario, si el precio de venta es menor al costo registrado, se debe reconocer ese deterioro en el estado financiero, porque lo estoy vendiendo por menor valor de. Y todo esto nos lleva a algo supremamente importante, que son ya estaríamos hablando de los impactos en el estado financiero. Cuando yo no tengo esas transacciones en mente, me puede llevar a lo que son los errores contables, y los errores contables bajo NIF se pagan pues reexpresando estados financieros, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde llega todo. Lo que yo omití acá de pronto que no tuvimos en el radar, en el año siguiente se pagan ¿dónde? En reexpresión de estados financieros. Y reexpresar estados financieros pues es un proceso operativo un poco más amplio, porque ya tengo que entrar hacia la tercera columna, tengo que explicar qué es lo que estoy reexpresando. La reexpresión me afecta a esos ajustes que yo haga. Un ejemplo, que había un litigio y que en el momento de que yo emití los estados financieros, pues el juez dictaminó y ya dio sentencia, y yo ya tengo la obligación, y yo durante el año no reconocí, lo tenía por ahí en una contingencia, o sea, lo había revelado, pero no lo había afectado en el estado financiero, y eso fue en el año 2024. Entonces, bueno, demos ejemplo mejor 2023, que ya cerramos. Eso fue en el 2023. Entonces, ¿qué sucede ahora? Me toca a mí realizar una reexpresión de estados financieros, reconocer ese ajuste, afectar las utilidades del ejercicio, y pues ustedes saben que yo ya afectar las utilidades del ejercicio significa que yo ya decreté dividendos, pues ustedes ya saben qué ha pasado después de. Entonces, por eso es importante, vuelvo a la lista del chequeo de cierre de estados financieros, para analizar todas esas transacciones que me puedan estar afectando y que yo sé que son solamente que yo las hago al cierre, al 31 de diciembre, que no son rutinarias mías como una factura o algo que llega. Entonces, digamos que esa es la parte de los estados financieros, que todo lo que son errores me afecta la utilidad del ejercicio, y debo de realizar una nota a los estados financieros, explicar qué fue lo que yo hice. Entonces, hacer la conciliación con el estado que yo cerré, la nueva cifra que me va a quedar y cuáles son sus impactos en el PIG, y si tiene una afectación en el impuesto diferido, también sería afectación del impuesto diferido. Y también habría que identificar si tiene algunas otras implicaciones en renta o. Entonces, digamos que esas son como las recomendaciones entre provisiones y deterioros. De ahí ya podemos pasar a, bueno, digamos que también les puedo dar como los tips que uno ve más en temas de errores que se pueden realizar, que uno ha visto que ha pasado, que son errores de clasificación de partidas, que se clasifica incorrectamente un pasivo corriente a no corriente. Eso me genera una reexpresión de estado financiero porque me afecta a los indicadores. Omisión de transacciones, como no ingresar un ingreso, un gasto, un ajuste importante, porque a veces pasa que queda en el módulo, pero no pasó a contabilidad. Entonces, ahí están las afectaciones. Un error en la aplicación de la norma de información financiera, que yo la apliqué incorrectamente y que me genera a mí un reconocimiento de ingresos o de costos. Doble contabilización, que a veces una transacción queda doble, un ingreso doble, un gasto doble. Entonces, suelen haber varias situaciones que nos pueden generar como errores que debemos de controlar, y pues las recomendaciones para que esto no ocurra sería más como una implementación de controles internos para verificar los registros contables, es decir, que todo lo que se causó haya pasado directamente a la contabilidad, capacitar al equipo contable sobre normas de información financiera, realizar auditorías internas periódicas para detectar ese tipo de error, y obviamente mirar el programa contable pues que permita validar y realizar todas las conciliaciones del caso. Bueno, vamos para el punto 5, que ahí estaríamos hablando del cálculo de impuesto diferido, pues que ya sabemos que el impuesto diferido refleja un impuesto que yo debo pagar o que voy a recuperar en el futuro, y que se debe analizar al final de yo haber hecho todo esto. Entonces, el impuesto diferido,
cuando tengamos la lista de chequeo, es lo último que hacemos, ¿sí? Es lo último que se hace para yo ir a analizar las diferencias que tengo entre el balance fiscal y las NIF, que saben que, como hablaban ahora con Xiomara, eso aparecen las diferencias temporarias y permanentes, en el cual yo ya debo de mirar cuáles son las que me van a afectar, que me va a generar un impuesto diferente. Entonces, esto es algo importante, es lo último que se hace en un cierre. Y luego ahí pasan a la tasa de tributación efectiva. Y en el punto número 6, ya estaríamos hablando de los análisis de indicadores financieros. Cuando ya hemos calculado el impuesto diferido, ya tenemos las cifras y todo, pues también es importante chequear ya antes de que toque definitivo lo que son, que todas las decisiones que se tomaron, pues en temas de los indicadores financieros, pues aquí les hablo como el tema de los indicadores financieros más importante. Esos indicadores permiten medir la rentabilidad, liquidez, eficiencia operativa y nivel de endeudamiento de cada compañía, proporcionándose una información clave para que se tomen decisiones estratégicas, no solo para que lo que es la parte financiera y los gerentes pues tengan más como este insumo, que desde nosotros debe saber cómo está quedando el estado financiero en su presentación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de indicadores de liquidez, estaríamos hablando de razón corriente y prueba base. Sabemos que, bueno, el activo razón corriente es activo corriente menos pasivo, que indica que eso lo que nos indica es la compañía cuánto tiene suficiente activos líquidos para cubrir todos sus pasivos a corto plazo. Cuando hablamos de prueba ácida, pues estamos hablando de activos corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes. Aquí se excluye el inventario, ya que este puede no convertirse rápidamente en efectivo. De ahí pasamos a los indicadores de rentabilidad, que estaríamos hablando de margen neto, que mide la capacidad de la compañía para generar utilidades en relación con sus ingresos, activos y patrimonio. El margen neto es utilidad neta sobre ingresos, que muestra qué porcentaje de cada peso vendido se convierte en ganancia. Y ahí tendríamos otros indicadores que ya son un poco más financieros, que son el tema del ROA, que es el retorno de activos, y el ROE, que es el retorno sobre patrimonio, que es como para evaluar la rentabilidad por los accionistas, para los accionistas. Seguimos con el indicador de endeudamiento. El indicador de endeudamiento, que este indica pues el porcentaje de los activos de la compañía se están financiando con deuda. Entonces ahí miramos lo que es la razón de endeudamiento, que es total pasivo menos sobre total activos, que es su alto nivel de endeudamiento que puede aumentar los riesgos financieros, y el de cobertura de interés, que lo que hago es que la utilidad operativa sobre los gastos financieros, que me está indicando la capacidad de la compañía para cubrir todos sus costos de financiación. Pasamos al indicador de eficiencia operativa. Tenemos rotación de inventarios y de cuentas por cobrar, que sería costo de ventas sobre inventarios promedio, y el de ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces, esos son como los indicadores principales para la parte financiera, pero también tenemos que no podemos dejar a un lado lo que es el indicador, lo que es el tema de negocio en marcha. Ya como para finalizar, tema de negocio en marcha, que es importante. Este es sumamente importante porque eso también lo tenemos que revelar en los estados financieros, inclusive sale en la opinión del revisor fiscal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué debo de analizar en el negocio en marcha? Es la capacidad de la empresa para continuar operando en el futuro previsible. Para ello, se debe analizar los factores de liquidez que estuvimos revisando pues, con los indicadores principales, también la solvencia y el acceso al financiamiento y la viabilidad del modelo de negocio. Cuando hablamos del modelo de negocio, recordemos que en plenas, pues, cuando estamos por allá, estuvimos implementando la NIF 9 y todo ese proceso, lo primero que nos hacían era identificar cuál es el core de la compañía. ¿Sí? Es como cuál es ese core. Entonces, aquí en el negocio también tenemos que analizar si realmente yo si el core del negocio está funcionando, o ya tengo otras actividades que son las que no las he venido, que se me han venido colocando como ingresos principales, pero no los tenían en el radar. Entonces, toda esa información yo debo de analizarla para así evaluar cuál es la capacidad que tiene la compañía para iniciar. Y a eso, pues, le sumamos el decreto 1378 del 2021, donde me habla que cuáles son unos indicadores que debo de informar, que es posición patrimonial negativa, 2 periodos consecutivos de cierre con utilidad negativa en el resultado del ejercicio, que sea menor, que sea igual o menor a cero. Eso de acuerdo con ese decreto, eso es un deterioro patrimonial. Y pues a eso nos vamos para el riesgo de insolvencia, que son 2 periodos consecutivos con cierre con razón corriente inferior a 1. Entonces, eso lo debemos de informar y de hacerlo en la nota del negocio en marcha. Eso es importante hacerlo antes de estarlo haciendo periódicamente para proyectarnos al 31 de diciembre cómo va a quedar la parte del negocio en marcha.
porque así como lo tengo que revelar, pues también el revisor fiscal lo va a tener que informar en la opinión de los estados financieros. Entonces, esto es importante que todos esos indicadores los estemos monitorizando todo el tiempo, cada vez que hacemos un cierre mensual, para que cuando llegue al 31 de diciembre, pues ya hayamos, en el momento en que se identificó, tengamos un campo de acción. No que llegue al 31 de diciembre y pues ya tengamos toda la información y ya no tengamos cómo movernos. Entonces, pues digamos que esta es la parte como más importante. La importancia de esos indicadores, como les decía, permitir identificar señales tempranas de deterioros financieros, correcciones tempranas. Se los recomiendo mucho. Y ya, digamos que esos son como los principales puntos que hay que tener en cuenta para el cierre contable. Espero que los puedan utilizar y que sean de mucho valor para ustedes. Y muchas gracias por compartir el día de hoy.